Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues, hermanos nicaragüenses, no me he olvidado de Nicaragua, ¿verdad? Sino que estamos atentos siempre, pues, mirando de reojo a nuestro querido país, ¿verdad? Donde yo personalmente tengo varios hermanos a los cuales, pues, estimo muchísimo. No nos hemos olvidado para nada, sino que estamos expectantes y si no hay novedades, pues no vamos a inventarla, ¿verdad? Además, la Iglesia Católica en Nicaragua, aunque no hemos hablado nada en estas últimas semanas, pues sigue experimentando esa dura realidad marcada por la persecución, el encarcelamiento y el exilio. Esto es una historia que ya se remonta a varias décadas y se ha recrudecido en los últimos años con el accionar de la dictadura izquierdista de Daniel Ortega y su estimadísima esposa Rosario Murillo. Ortega es un viejo personaje de la historia nicaragüense, miembro de la exguerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gobernó el país entre el año 1985 y el año 1990 y llegó por segunda vez al poder en el año 2007. Desde entonces, pues este señor pues se ha mantenido en la presidencia con elecciones que siempre se han considerado dudosas y usando cualquier tipo de recurso para ganar, ¿verdad? Como la persecución a sus opositores e incluso la presión sobre la iglesia. Para esto último, la dictadura nicaragüense pues nunca ha dudado en expulsar a religiosas, cerrar medios de comunicación católicos, apoderarse de instituciones y edificios eclesiásticos, apropiarse incluso del dinero el cual la iglesia tenía para ayudas sociales, ¿verdad? Para obras de caridad. Incluso ha mandado al exilio a sacerdotes y obispos. Y los que no han querido el exilio, pues han ido a la cárcel. Esta nueva persecución ya se veía venir, ¿no? Desde mayo del año 2022, cuando la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, pues publicó un informe en el que acusaba a obispos y sacerdotes de estar implicados en su intento de golpe de Estado, pedía el procesamiento de los líderes religiosos que apoyaron las marchas del año 2018 y requería la confiscación de todos los bienes de la iglesia. Otro de los hechos que han marcado en años recientes la vida de la iglesia fue el ataque incendiario del 31 de julio del año 2020 contra la histórica imagen de la sangre de Cristo, un crucifijo que se encontraba en la catedral de Managua. Esa imagen dio la vuelta por todas las redes sociales. ¿Quién no recuerda esa imagen, ¿verdad? De ese Cristo, de ese crucifijo que quemó en ese ataque el régimen sandinista. Aquí, en este video, vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que ha padecido la Iglesia Católica en los últimos años, ¿verdad? Bajo el régimen de Daniel Ortega. En primer lugar, se ha visto afectado mucho la relación de Nicaragua con el Vaticano. Una de las primeras cosas que se debe de tener en cuenta es el deterioro de esas relaciones diplomáticas entre Nicaragua y el Vaticano, la cual ya se veía venir desde julio del año 2018, cuando simpatizantes y turbas del gobierno pues atacaron al nuncio apostólico Monseñor Waldemar Sommertag, al cardenal Leopoldo Brenes y a Monseñor Silvio Báez durante una visita a la ciudad de Diriamba. El declive continuó con la expulsión de Monseñor Sommertag en marzo de 2022 y con el pedido del gobierno nicaragüense
de que fuera cerrada esa nunciatura apostólica en Managua. Ello se dio pues finalmente el 17 de marzo del año 2023 con el retiro del encargado de negocios de la nunciatura, Monseñor Marcel Diouf, y se terminó, ¿verdad?, de hacer ese cierre de esa sede diplomática de la Santa Sede, y se produjo a raíz de una solicitud del gobierno nicaragüense. El pasado 10 de marzo del 2023 informó en su día Vatican News. Días antes, también recordemos que el Papa Francisco había criticado con dureza a Daniel Ortega y comparado su régimen con las dictaduras groseras y de inicios del siglo XX. Eso para los que dicen que el Papa pues guardaba un silencio cómplice, ¿no?, con Daniel Ortega, sino que el Papa Francisco pues criticó duramente a Daniel Ortega y a su dictadura. En esa misma ocasión, también el Papa Francisco lamentó que Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, haya terminado preso y lo calificó como un hombre serio, muy capaz, que quiso dar testimonio, ¿verdad? Y no aceptó el exilio como un chantaje. Además, el gobierno de Daniel Ortega en este tiempo se ha apropiado de manera indebida de los fondos de la Iglesia, en su intento de acallar por la fuerza a la Iglesia. La dictadura de Daniel Ortega y su esposa comenzó a cortar esos recursos económicos de parroquias, diócesis y otras instituciones católicas. Dinero que en su mayoría eran para obras de caridad, para esos lugares donde hay personas mayores, ¿verdad?, geriátricos, en este caso, donde esas personas necesitaban del cuidado de la iglesia. Ese dinero era para dar de comer a los más necesitados, a los olvidados de la sociedad. Y el gobierno de Nicaragua hizo un flaco favor a sus ciudadanos. Ni dan de comer, ni permiten de dar de comer a esas personas necesitadas. Además, el golpe más reciente fue el bloqueo el pasado 9 de agosto de 2023 de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana, la misma que fue expropiada a los jesuitas 6 días después. Además, los intentos de dejar sin fondos a la Iglesia Católica se evidenciaron en mayo de este año con el bloqueo de todas las cuentas bancarias de parroquias y de la misma diócesis, como la de Matagalpa y Managua, esta última, la cual estaba pastoreada por el cardenal Leopoldo Brenes. Al siguiente mes continuaron esos bloqueos a más parroquias y diócesis. El régimen se excusó siempre, se defendía atacando y afirmó que la iglesia se dedicaba al lavado de dinero y que había realizado movimientos delictivos con esos fondos que habrían ingresado de manera irregular al país. O sea, si no tienen pruebas para hacerlo, pues se las inventan. Así actúa este régimen mentiroso de Daniel Ortega. Como consecuencia de este bloqueo de las cuentas bancarias, pues se denunció en julio de este año la investigadora Marta Patricia Molina que los sacerdotes mayores no estaban recibiendo sus pensiones del Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal. Una pena por nuestros sacerdotes que han dado su vida, han desgastado su vida por las ovejas y al final pues ni siquiera están recibiendo las pensiones de ese fondo con el fin de que ese fondo vaya a sus respectivas personas que son los que se han ganado esa pensión, ¿verdad? Toda la vida luchando para tener una pensión y ahora este régimen mentiroso, este régimen totalitario, pues se encarga
que los sacerdotes no reciban ni un centavo. Hasta donde se tiene registro, ya en junio del año 2012, el gobierno sandinista había tomado medidas económicas contra la Iglesia. Según reveló este 2023 el diario Confidencial, ese mes las autoridades retuvieron más de $500,000 que la agencia humanitaria Catholic Relief Service había donado a la diócesis de Estelí. Fíjense hasta qué punto actúan estos rateros, estos ladrones. Además, también en julio de 2022, una noticia pues nos sorprendió a todos, ¿verdad? Y también a la prensa internacional. El régimen sandinista obligó a las misioneras de la caridad a dejar Nicaragua después de que esa Asamblea Nacional disolviera 101 ONG, entre las que estaban las religiosas y otras instituciones católicas. Después pues, vendría la salida de más congregaciones como las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, las Hermanas Trapenses de Nicaragua, también confiscados conventos y también expulsaron a religiosas y religiosos extranjeros. Usualmente las congregaciones religiosas no indican el motivo de su salida. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos, como la investigadora Marta Patricia Molina, señalan que éstas dejan el país debido a las presiones del régimen. Por otro lado, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se ha convertido ya pues en el símbolo, ¿verdad?, de la iglesia perseguida. Estuvo confinado en su casa del 4 al 19 de agosto de 2022, día en el cual la policía pues entró a la fuerza para llevárselo a Managua y mantenerlo con arresto domiciliario. El prelado pues permaneció en esa condición pues hasta el 10 de febrero de 2023, cuando fue condenado a 26 años de prisión por una supuesta traición a la patria. Un día antes, Monseñor Álvarez pues rechazó abandonar el país con otros 222 presos políticos que fueron exiliados a Estados Unidos, entre quienes estaban pues 4 sacerdotes, un diácono y también habían 2 seminaristas. También pues la situación del culto, la celebración del culto, ¿se puede o no se puede ir a Santa Misa, a la Santa Misa en Nicaragua? Pues la pregunta es que los fieles de momento pueden seguir practicando el culto libremente en Nicaragua. La investigadora Marta Patricia Molina explicó este pasado 22 de agosto que las parroquias están abiertas, ¿verdad? Y además están vigiladas 24 horas por personas infiltradas que generalmente pertenecen al Consejo del Poder Ciudadano, que es un grupo de personas que se encargan de vigilar a los opositores e incluirlos en una lista. Luego estas personas, esa lista con esos nombres anotados, son entregadas a la misma policía. En ese sentido, indicó que los católicos pueden participar de las misas, celebrar sacramentos como el bautismo, bodas, pero siempre están estrechamente vigilados. Fíjense hasta qué punto llega la maldad de este régimen. Por último, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha destacado su preocupación por la vida nacional. Debido a ello, en varias oportunidades ha sacado comunicados con ocasión de las elecciones y diferentes eventos de interés público. Sin embargo, cuando su posición no ha sido del agrado, este ha sido respondido con acusaciones
y agresiones verbales hacia nuestros obispos nicaragüenses. Eh, Aquí en Nicaragua, la libertad de expresión, que es un derecho fundamental de una persona, pues está siendo totalmente pisoteado, ¿verdad? Un derecho fundamental que tiene una persona. Además, en lo que respecta a la situación de Monseñor Álvarez, el episcopado se pronunció el 20 de agosto de 2022, al día siguiente de haber sido sacado a la fuerza de la curia de la diócesis de Matagalpa. Los obispos expresaron su profundo dolor por esa herida que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua, y al mismo tiempo que la Iglesia de Nicaragua sufre, pues tú y yo, que formamos de igual manera un solo cuerpo con otros hermanos nicaragüenses, también nos duele. Y desde aquí, pues seguimos orando y seguimos pidiendo por la libertad, pero definitiva, nada de chantajes, de Monseñor Álvarez. Dios te guarde, Dios te bendiga.